Bueno, tuvimos hace algunas horas atrás en Arriba Gente la denuncia de los trabajadores del Instituto Nacional de Alimentación, INDA, por recortes en planes de alimentación orientados a la primera infancia, al apoyo del embarazo adolescente. Así que para conocer, para tener la versión oficial sobre esta situación, si es que podemos hablar de recortes o no, es que está junto a nosotros el director Gerardo Lorber, justamente del INDA. Ante todo, el agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que hago es, y es de alguna manera la pregunta, es poner un poco la duda sobre si para el MIDES la decisión tomada es un recorte, como se dijo claramente aquí en este programa, un recorte en programas de alimentación en primera infancia y embarazo adolescente. Bueno, para empezar diciendo lo que no es un recorte. Hay una serie, sí, de transformaciones, sin duda, desde el cambio de inciso del Instituto Nacional de Alimentación. Históricamente, por muchas décadas, estuvo bajo la órbita jerárquica del inciso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A partir de enero de 2016, hay una transición, ese pasaje a la órbita jerárquica del inciso 15, Ministerio de Desarrollo Social. Desde ese momento, desde la transición, que es algunos pasos que realmente tienen sus dificultades, esos cambios de inciso, de readecuación en otro organismo jerárquico, y además es el primer año de la gestión, por lo cual también es la elaboración presupuestal de allí para adelante para todo el periodo. Desde ese momento sí hay transformaciones, porque incluso los contactos con el Instituto Nacional de Alimentación desde MIDES. MIDES es el último ministerio creado, es el más nuevo, y él fue el que en 2015 tuvo la tarea de coordinar y llevar adelante, ejecutar el Plan de Atención Nacional a Emergencia Social. O sea que contactos con el Instituto de Alimentación hubo, incluso se planteó de creado ese ministerio, no era el mejor lugar para estar bajo esa órbita. Eso no se fue dando hasta en este periodo. Por lo tanto, había muchos contactos, muchas cosas que venían ya pensadas de cómo redimensionar, cómo reestructurar algunos de los programas, acciones, instrumentos que este instituto tenía y tiene, para adecuarlos a justamente unificar en criterios, en esfuerzos y en lo que podía el instituto recibir también de allí, de una descentralización mayor de la que el propio instituto tenía desde el Ministerio de Trabajo, y los alcances, los impactos de las cosas que se estaban haciendo bien, cómo reforzarlas, fortalecerlas, y cuáles a lo largo del tiempo habían demostrado, que no diciendo que estuvieran mal, pero cuál era la redimensión, cuál era la reeducación, y para que además funcionara más transversalmente, más coordinadamente y articuladamente con todos los otros direcciones, programas, la descentralización del Ministerio de Desarrollo Social, y además en los albores de una gestión con un sistema a crear y ejecutar coordinado desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero un sistema de todo el gobierno, que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es una novedad, y también se fue construyendo, también INDA acompasándose a la creación de ese sistema. Por lo tanto, recortes no hay, estamos en rendición, están claros los números que el recorte, la ejecución 2017 no hay recortes, y tampoco la apertura presupuestal de 2018 para el Instituto Nacional de Alimentación tampoco presenta ningún recorte. Sí a readecuaciones, redimensiones de algunos programas, y de lo que un poco se ha estado hablando, y yo entiendo que hay algunas cosas que pueden ser más claras de explicar que otras, y para eso estamos a las órdenes. ¿Hay más o menos personas que reciben el apoyo que daba el INDA? Esa es la clave. La clave es, tiene fluctuaciones en el tiempo. Hoy, pero ahora con los cambios. No, con los cambios incluso hay más prestaciones, porque por ejemplo uno de los temas en los que se habla del riesgo nutricional, el programa Riesgo Nutricional, nosotros tenemos
digamos, en el pasado bien reciente, a octubre de 2017, eran aproximadamente unos 8.000, 9.000 prestaciones, hogares que recibían ese programa. Hoy estamos en el entorno de los 15.000. Desde el gremio se aduce que los cambios en cuanto a reestructura no están mal, ¿no? En cuanto a reingeniería, a racionalización de recursos, pero del punto de vista alimentario sí tienen falencias o hay personas que dejan de estar apoyadas como estaban. No, pues hay cosas que pueden ser difíciles de explicar, pero trataré de ser lo más breve de... Nosotros sí tenemos un universo de prestaciones desde los programas de INDA, tanto en riesgo nutricional como enfermos crónicos, como el Sistema Nacional de Comedores, como lo que fue ya sufrió una transformación, la apoyatura y el acompañamiento en lo alimentario nutricional de los centros CAIF. En todo eso no hay menos cobertura, lo que hay readecuación en cuanto a los impactos que con algunos programas se tenían. Y para entender, por ejemplo, la familia o la mamá que recibía 603 pesos de esa cuota de riesgo nutricional, ¿ahora cómo la recibe? ¿A través de qué? Para un ejemplo. O sea, estamos hablando, los que están en curso, justamente este programa se mantiene. Pero los que no están en curso. Bueno, son dos cosas. Los que están en curso, justamente, el programa no se abolió drásticamente ni de un día para el otro. Es una gradualidad que no se ingresan nuevos, pero quiere decir que un programa que tenía vencimientos a 2 años, estamos hablando de estos hogares, que hoy son 15.000, llegan hogares con esta cobertura hasta el 2020. Hoy lo que hacemos es, mediante unificación de transferencias, porque las transferencias principales, que es a través de una tarjeta que en el 2005 se anuncia dentro de los 7 programas que tenía el plan de emergencia, había un programa alimentario y un programa de emergencia sanitaria. Dentro de ello fue la creación de un instrumento que viabilizara transferencias monetarias, que también en aquel momento fue una gran transformación, porque no se estaba habituado. En ese momento, digo, también los programas de INDA no eran lo que son hoy. No había ninguna transferencia a través de una tarjeta, sino que eran en especies, canastas en especies, todos estos programas. Recién a partir de 2009, INDA incorpora, porque Mides desde 2007 ejecutaba algunos programas de transferencias a través de la tarjeta, es la misma tarjeta, la TUS, la tarjeta Uruguay Social de Mides, que empieza a funcionar en el 2007 y sigue hasta hoy, con variaciones también, porque hay TUS simples, dobles, hay coordinación incluso con el resto de la matriz de protección social en cuanto a asignaciones familiares de Plan Equidad. En esa unificación, está en ese inciso, nosotros veíamos a la inversa. No nos paramos desde cómo se recorta o se saca alguno. No, cómo el Estado está llegando a determinados hogares con vulnerabilidades de todo tipo, con distinto grado, con a veces agravantes a esa vulnerabilidad, como pueden ser enfermedades crónicas, invalidantes parcial o totalmente, como puede ser otras incidencias a cada hogar, cómo llegamos mejor. Y cuando decimos cuándo llegamos mejor, son 2 criterios. Cómo llegamos antes y cómo llegamos con mayor apoyatura. Acá un tema son los montos de las transferencias y otro tema es en qué momento se llega. Nosotros lo que percibíamos justamente era el monto es insuficiente, debe ser dentro de la unificación que el Estado tenga mayor apoyatura con esos hogares que se captan y se detectan o voluntariamente van a solicitar una apoyatura, una ayuda para salir de esa situación, porque tampoco esto tratamos de no tenerlo como una cosa constante y fija de una apoyatura eterna, sino justamente es de cómo poder ser lo más efectivo lo antes posible, en los casos que las consecuencias pueden ser irreversibles, para que haya una pronta restitución de ese hogar para salvar esa vulnerabilidad. Entonces, una de las cosas que veíamos del programa de riesgo nutricional,
que no es la crítica de que se estuviera mal, fue los procesos que fue teniendo, ya le digo, eso se hacía a través de una canasta de alimentos físicamente, luego por una transferencia a través de una tarjeta que se crea en el Ministerio de Desarrollo Social, pero eso es o la captación o el propio vínculo que el hogar con el Estado reclama alguna apoyatura, estamos hablando que es con niños ya nacidos, con lactantes y a veces niños ya de más edad. ¿Ah? La insuficiencia en el monto en el que se apoya y llegando en niños ya nacidos y con hermanos que también pueden padecer lo mismo, es llegar tarde. Entonces se juntan las dos cosas, es la transferencia, la apoyatura, no es todo lo deseado y además es a destiempo. Por eso es que dentro de todas las transformaciones se empieza a intentar llegar antes. ¿Ah? Y eso es el piloto durante 2017, que es lo que no va a permanecer como único, pero sí como inicio incipiente y gradual de crecimiento, es llegar en el momento del nacimiento, llegar antes. ¿Cuál es la principal maternidad de los dos subsectores, público y privados, de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud? El Centro Hospitalario Pereira Rosell. Por los datos, comenzamos el piloto en el 17 con datos del 16. De 46.000 niños aproximadamente nacidos en el territorio nacional, 7.070 nacieron en el Pereira. Si se hace el seguimiento de esos niños que nacieron en el Pereira de esa época, la gran mayoría luego está en los programas de apoyo de MIDES. Quiere decir que en lugar de cuando ese niño, ese lactante, tenía 5 o 6 meses y tramitaba esa apoyatura, bueno, estábamos corriendo los 1000 primeros días del ser humano que son fundamentales y algunas cosas que no se hacen allí no tienen marcha atrás. Veíamos que allí entonces estamos llegando antes. ¿Y el resto de los niños, Lourdes? Porque una de las cosas reiteradas ayer que se dijo acá es que estas transformaciones atendían o focalizaban en el Pereira Rosell, en los nacimientos, en esos 7.000 nacimientos que usted dice. Pero ¿y los 39.000 restantes o 38.000 restantes? Eso dije, es incipiente, era un piloto para llevarlo, no quiere decir que sea la conclusión solamente en el centro hospitalario. Por algo había que comenzar y obviamente ahí los parámetros eran bastante claros. La mayor maternidad del país, donde allí los embarazos, los controles de embarazos de alto riesgo, que supone también que va a ser potencialmente una población a atender, y porque además había las estructuras para allí, la captación y poder hacer los trámites que de punto de vista legal, jurídico, también tienen sus observancias de cómo se hace esa transferencia, se inicia antes en el tiempo. Bueno, había estructuras del propio hospital, del propio centro hospitalario, del hospital pediátrico que está dentro del centro hospitalario y además la descentralización de MIDES también ya había llegado allí. Ahí hay una oficina territorial de MIDES que tramita no solo esto, tramita todos los programas de MIDES e incluso como un pequeño centro cívico, porque también allí se tramita la identificación, se tramita otro tema de cosas. El tema aquí, la oportunidad, y lo que fuimos demostrando para seguir avanzando de ahí, es que se puede llegar antes. Ojalá el próximo paso incluso sea durante el embarazo y que ya antes de llegar a la maternidad, sea del Pereira o de donde sea, poder tener esa captación para que se pueda, porque allí ya se empieza a jugar. Con Uruguay Crece Contigo y con los programas que se están llevando Sí, claro. ¿Es necesario sumar esto? O sea, ¿se suma? ¿Efectivamente se suma? Sí, totalmente. O sea, el trabajo de Uruguay Crece Contigo es valiosísimo. Es de cuerpo a cuerpo, en territorio, en cada localidad, en cada zona rural del país se trata de captar. Cuando uno hace todos esos esfuerzos para la captación, sabe que no se capta absolutamente todo y además tiene costos de todo tipo la captación. Cuando estoy en la maternidad, ya con el niño nacido, que además es identificado, que no solo lo pongo a ese hogar en la protección de este programa, sino que ingresa a toda la matriz.
de protección social. O sea, desde allí, al estar registrado, puede tener este beneficio, pero puede tener los otros pero también. Entonces, esto del Pereira, que se hace en el Pereira, focalizado en el Pereira como plan piloto, por llamarlo entre comillas, se va a extender entonces a todo el territorio nacional para no dejar a ningún niño en desigualdad de condiciones, digamos. Ningún niño que, obviamente, aplique a este tipo de programas sociales. Esto por eso decía que suma, porque obviamente Uruguay Crece Contigo también se sigue fortaleciendo y sigue captando. Y esa también es la prueba, justamente, de cómo coordinar y articular, estando dentro del mismo inciso, potenciar lo que INDA no tenía hasta este momento de estar en el MIDES. Un ejemplo. La transferencia, sea en especies o sea monetarias, a un hogar, difieren muchísimo el impacto y el alcance que va a tener si esa familia además tiene un acompañamiento y un asesoramiento para el uso de esa transferencia con el fin que tiene. Acaba de tocar un punto central, porque le estaba por preguntar cuando usted hablaba antes sobre los cambios, digamos, de prestaciones que se dan o las transformaciones de las prestaciones que muchas veces, por un caso, el tema de la leche fortificada o la canasta de alimentos, como usted decía, que se hace a través de transferencias. La primera crítica es, sí, lo que pasa es que cuando se cambia eso en especias a dinero, eso termina muchas veces comprando cigarrillos o vino. Esa es una crítica, una de las primeras que aparece, ¿no? ¿Cómo evitar eso? Vamos a los ejemplos, así son claros, y en lo que íbamos. Por ejemplo, una familia que está en riesgo nutricional, fue captada por UCC o a través del Centro Hospitalario Pereira Rosell, ingresa a toda la matriz de protección social, recibe transferencias por riesgo nutricional, pero también se inscribe para la asignación familiar, para todo lo que el Estado le puede brindar. Y tiene el acompañamiento. Bueno, ahí es donde vemos nosotros los impactos positivos y queremos potenciar. Porque allí vemos, sí, que el aporte de un complemento de leche en polvo fortalecida con hierro, que es del punto de vista alimentario y nutricional, pero también como pilar no único ni exclusivo, pero sí coadyuvante de la salida, por ejemplo, de una anemia infantil. Ahí vemos resultados, pero no vemos resultados en el complemento al total del programa de INDA, que se distribuye con una logística complicada, con una logística costosa, que no se retira el total de esa leche. Hay remanentes, hay vencimientos. El almacenar, estivar alimentos no es una cosa sencilla, ni en la actividad pública ni privada, ni en ningún galpón, ni en ningún almacén. Tiene condiciones especiales y los resultados no son esos esperados. Sí, ayer la ministra decía que se ha retirado el 25%, ¿puede ser? Hay distintos, porque hay muchas diferencias con los números que presentan los funcionarios. Yo no puedo menos, mientras lo escucho a Lorber, que decir, bueno, pero entonces acá a la gente hay que aclararle las cosas. Ayer los funcionarios del INDA nos hablaron que de los 15.000 beneficiarios del programa para la atención a la primera infancia van a quedar al poco más de 2.000. Que del retiro de la leche, que la ministra dijo que era de un 20%, AFINDA dice que están por encima del 50%. Y que de los 7.000 nacimientos que tienen en el Pereira Rosell solamente captan un 30%. Entonces, son tan diferentes los números. Usted habla, la mayoría termina siendo captado por el sistema. Los funcionarios dicen, apenas alcanzamos el 30%. ¿Por qué se dan esas diferencias de números? ¿No están bien informados desde los propios funcionarios del INDA? ¿O no están bien informadas las autoridades del ministerio que difieren tanto los números en lo que se nos dijo ayer? Creo que es una interpretación. O sea, cuando se habla de los 15.000 que quedan en 2.000, es justamente de los 3 puntos que usted tocaba, es un resumen de mala interpretación. Los 15.000 de hoy se transformarían en 2.000 si esto fuera estático y solamente hoy no hubiera más PRIN, que ya dijimos que no es así, es gradual, no hay renovación y no hay nuevos ingresos, pero eso se mantiene hasta el vencimiento. Y 2.100 es la captación del piloto en el 30% en el Pereira. Eso es el pasado. Estamos hablando de justamente cómo se refuerza la captación en el Pereira y cómo se refuerza la captación entre todos los instrumentos. Es decir, que de alguna manera los números que nos dieron ayer los funcionarios reflejan una realidad.
pero están acotadas en una frase con una interpretación. No es eso lo que estamos diciendo a dónde vamos. El punto que quedó entre medio que usted planteaba era el tema de la diferencia en los números de la leche. Aquí el tema es justamente el instrumento principal, que es la TUS, la tarjeta Uruguay Social de transferencias, y que a partir de 2009 comienza a utilizar INDA, hace que INDA en esa tarjeta de riesgo nutricional da un complemento en leche en polvo. La TUS original de Mides también incorporó, y antes que INDA lo hiciera, de ver si no apoyaba también dar un complemento en leche en polvo a la totalidad de eso. Son dos sistemas diferentes. La ministra, cuando se refiere al 20%, es lo que pasaba efectivamente y que no pasa más, era que ese complemento que iba a través de la red de comercios solidarios, que trabajaban con la TUS, que desde el inicio en 2007 eran menos de 1.000 y hoy tenemos pasados bastante más de 2.000, no había un retiro de ese complemento de más del 20%. Por lo tanto, se pasó ese monto no en complemento en especie, sino a la TUS, que el valor es, cuando se hace esto, el año pasado, era de más o menos unos, creo que 193 pesos el kilo de la leche en polvo. INDA, como complemento de riesgo nutricional, no es a través de los comercios, sino es a través, INDA propiamente, con su estructura en Montevideo, y en el interior es a través de una alianza estratégica con gobiernos departamentales. Quiere decir que entre todas las transferencias, todo lo que tenemos en convenio con las intendencias, entre esas cosas iba leche en polvo fortificada con hierro para que se retirara como complemento de ese riesgo nutricional. Allí hay un retiro que no pasa el 50% con una variación de más o menos el 10% según el departamento. Ya vamos a tener que cerrar. Pero muy claro, del 20 que era esto y el 50 que era esto estamos hablando que igual hay allí un recurso que se puede aprovechar y por eso es la redimensión y reestructura del programa, porque queda un remanente que no solo no es utilizable y es costoso, sino que además eso muchas veces luego tiene un vencimiento. Claro. Eso no tiene, entonces es un costo doble, no se llega, no se retira. Entonces cuando analizamos eso y decimos, bueno, podemos impactar mejor y no seguir con el mismo esquema, que no porque esté mal, queremos mayor impacto. Estamos terminando y voy a ser mala porque le voy a pedir una respuesta muy breve. En realidad probablemente se responda a mi pregunta con sí o con no. Mientras tanto, mientras el piloto deja de ser tal y se instala, ¿qué pasa? ¿Va a haber menos personas recibiendo ese apoyo? No, lo que decimos, acá lo que se enfrenta es de INDA, como Instituto Nacional de Alimentación, como unidad ejecutora dentro del Ministerio de Desarrollo Social, hoy tiene articulación y coordinación con todos los alcances que tiene Mides y que al no estar inciso estaba. Quiere decir que todas las transversalidades, todos los programas, todas las acciones de toda la descentralización de Mides están puestas para la mayor captación y que no son estos los únicos programas, ni de INDA ni de Mides. Tenemos otros programas que esto hablamos solo de ejemplos hacia dónde vamos en esas transformaciones. Algunas el tiempo dirá que capaz que no fueron tan acertadas, otras estamos convencidos de que ya la estamos probando que el impacto es mayor. Gracias. Le agradecemos mucho al director del Instituto Nacional de Alimentación, Gerardo Lorber, estos minutos en la mañana de Arriba Gente, Más que amable. No, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista y nos vamos a la pausa.